Pero a ver, la fascinación por el ser humano de convertirse y adquirir los atributos de una bestia han estado, a ver, desde siempre. Y aparentemente hay personas que sí tienen ciertas habilidades extraordinarias en ese sentido. Es decir, que tal vez y sí pueden convertirse en animales. Oye, ¿y si no era el diablo? ¿Y si era, una persona que se transformó en un toro? Pero en ese momento pasa algo muy raro. Mientras le pegaron con un palo, el burro emite un sonido que no era de un burro, era de una persona. Dice que escuchó una voz que salía del mismo perro que decía: no tengas miedo, solo protejo lo que es mío. Decían que se transformaba en jaguar por las noches para proteger a las comunidades de aquellos españoles que querían hacerles daño, porque pues ya sabes que fue una... Habla más bien como de un vínculo que hay entre un animal y el ser humano. Pero también existe esta otra parte en la que sí hay una práctica del nahualismo en la que te conectas con tu animal espiritual. ¿Qué onda, menor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí otro año más contigo. Otro año más, sí, fíjate que Pasó rápido y aquí estamos otro año más contigo, con ustedes que nos han acompañado a lo largo de estos años ya que tenemos haciendo este programa. Por fin, por primera vez en la historia de este canal traemos un tema que jamás habíamos tocado. Sí, y es uno de los temas grandotes, chonchos. Sí, la verdad sí, y queremos, creo que empezar una nueva rama del contenido con estas temáticas que puede ser interesante si a ustedes les gusta. Digo, si se ve el interés también en ustedes. Vamos a continuar con estas temáticas que tienen que ver con la brujería, que tienen que ver con las prácticas ocultas. Y el día de hoy traemos el tema del nahualismo, los nahuales, estas entidades, prácticas, porque deriva de muchas cosas el término de nahual. Eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a hablar de muchísimas cosas que tienen que ver con todo el contexto etimológico que rodea el concepto del nahualismo. Que no es poco. No es poco. No es poco. No es tan sencillo como pensar en brujos que se convierten en animales y nada más. Así es. Es demasiado decir, o poco decir más bien, que el nahualismo se trata solamente de brujos que se convierten en animales, ¿no? Es algo mucho más grande. Y eso es lo que van a escuchar el día de hoy, además de algunos casos interesantes que traemos para platicar y también para debatir de cierta forma. Sí. Pero bueno, si van llegando a este canal, los invitamos a que se suscriban, a que dejen su like también en este video si les gusta este tipo de contenido, y nos pueden seguir en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. También recuerden que estamos en las plataformas de audio de la misma forma y nos pueden seguir por allá también de la misma forma como Emisiones. A mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram, y el buen Mikey Mike que está atrás aquí celebrando un 2025 muy próspero y muy feliz, como MyGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan. Y que sepan que pueden unirse a los miembros del canal con el link que está abajo en cada uno de nuestros capítulos, pues, ¿no? Así es, en la descripción siempre van a encontrarlo muy fácilmente. Y si estás en vivo en el chat, va a estar también anclado por ahí para que puedas darle... Este es un gran momento también para darle like, para dejar tu like antes de comenzar, porque se viene muy grande. Así es. Bueno, yo creo que estaría bien empezar un poco con todos esos conceptos, porque hemos escuchado este tipo de historias en las que personas afirman haberse encontrado con seres naturales, animales de diversos tipos. Actuando de maneras muy extrañas. Sí, ya ves estas historias que hablan de los perros actuando como humanos. Y hay un montón de cosas en internet que hablan de esas cosas que están... A mí me gustan esas historias. La del perro comiendo cereal, que es una leyenda urbana de Facebook. Y que ha levantado muchas pesadillas. Sí, y se ha vuelto un tópico dentro del terror el hablar de animales actuando como humanos. Saludos a nuestro amigo Tristan, que ha sido uno de los que más ha hablado de estos temas y los ha popularizado más. Pero hablar de nahuales es hablar de un término que viene de otras culturas también, no solamente de la Mesoamérica, porque sí,
De ahí es donde proviene el término de nahual. Pero hay un concepto que es la teriantropía. La teriantropía es un término que describe a una capacidad o una creencia, una práctica o algo por el estilo de un ser humano a convertirse en un animal o viceversa. También un animal que puede convertirse en un humano. Este concepto ha sido visto en diversas culturas, folclore de diversas culturas a lo largo del mundo. La palabra como tal de la teriantropía proviene del griego antiguo terion, que significa bestia o animal salvaje, y antropos, que sabemos perfectamente que viene de hombre o humano, ¿no? Es por ello que se asocia mucho este concepto con aquel sonado concepto de licantropía, que es el hombre lobo, ¿no? Muy popular. Pues digamos que la teriantropía también explica un poco de ese tipo de fenómenos o ese tipo de conceptos de leyendas y de mitos, ¿no? En los que personas pueden convertirse en esa bestia o en ese animal salvaje o en esa entidad que en muchos casos puede ser benigna o malévola, dependiendo el contexto sociocultural. A mí me encanta que empecemos con eso, porque lo cierto es que es verdad que el nahualismo sí es muy de nosotros, ¿no? Muy mexicano, digamos, Así ¿no? es. Incluso guatemalteco. O sea, Sí, hay cultura mesoamericana. Pero a ver, la fascinación por el ser humano de convertirse y adquirir los atributos de una bestia han estado, a ver, desde siempre. Sí, en Estados Unidos están los skinwalkers, que básicamente es una en proporción lo mismo. Digo, de las tribus nativoamericanas, sería prácticamente lo mismo que el nahualismo. Es un brujo que tiene la habilidad de convertirse en un animal. Yo creo que la diferencia dentro de los conceptos que he encontrado y dentro de las mismas historias que se ven en relación a los skinwalkers que vienen regularmente de los bosques de los Estados Unidos, que es de ahí donde provienen la mayor parte de historias, es que los skinwalkers, a diferencia de los nahuales, vienen a dar una connotación un poco más negativa en torno a la manifestación, porque dicen regularmente los skinwalkers son malignos. Son como monstruos. Exacto. A diferencia del nahual, que suele ser incluso en ciertas historias un protector. Como estos seres elementales, ¿no? Que en muchas ocasiones vemos como los en el mundo férico también, que existen. Y ahorita vamos a andar un poquito en ese término, güey, porque es verdad que el nahualismo no es como tal la práctica de convertirte en un animal. Exacto. Cosa que la verdad últimamente en internet, sobre todo en podcasts, en programas, se ha como malversado un poco el término. Se ha usado más bien pues diría yo despectivamente, como para atribuirle a un brujo estos poderes que son ultra sobrenaturales y que siempre tienen como una meta maligna, o que se necesita como mucho sacrificio para hacer. Lo cierto es que es más bien como una corriente de pensamiento muy, muy, muy espiritual, o sea, muy de protección, muy de estar en contacto con la naturaleza. Y es bien curioso porque cuando empiezas a leer acerca del nahualismo, lo que realmente es, si te quedas, ok, o sea, es fácil de entender, como, pues, no sé, eso que estamos mencionando, el nacer con un alma gemela que es un animal protector, etcétera. Es muy parecido como a los Patronus en la saga de Harry Potter, ¿no? Pero ahorita mencionabas pues a los Skinwalkers, que son estos pues también seres que se transforman en humano o los humanos que se transforman en bestias. Esto no es nomás pues en Estados Unidos y en Mesoamérica. A ver, los vikingos tenían a los berserkers, que eso ya lo hemos platicado antes, ¿no? Que eran estos soldados, estos guerreros, que al momento de ir a una batalla, ellos pasaban por un filtro, pues, o más bien pasaban con el chamán, ¿no? Con el brujo, y hacían como un ritual para, digamos, adquirir las habilidades, o ya sea de un oso, de un lobo, o estos animales muy feroces. Obviamente usaban plantas milenarias, ¿sabes? Sí, claro. Todo un tema muy, muy complicado de explicar y de realizar para como para ritualístico. Nosotros. Un ritual. Y esto los llenaba como de ese vigor y esas habilidades que tenía este animal para, pues, batallar. Ajá. Esto, por ejemplo, como concepto, pues era el berserker. Sin embargo, no era que se transformara en el animal. Simplemente era como un estado de frenesí descontrolado que se asociaba a un animal feroz
Y es curioso porque por ahí pueden empezar, por ejemplo, las confusiones, pues porque en muchos de estos relatos vikingos se describen a ciertos soldados como que sí se transformaban, pero no se transformaban, pasaban por ese ritual solamente. Entonces, como ahí por ahí podemos entender pues las imprecisiones históricas, ¿no? Que existen entre algunos personajes que se dicen haber sido transformados en animal. Claro, y además de los relatos pues que van de lo, digamos que de esta parte más exagerada del mismo... Exacto. Del mismo, de las mismas historias de héroes, por ejemplo, ¿no? Que en muchas epopeyas o ese tipo de cosas se describen cosas extraordinarias con tal de enaltecer los hechos. Y en muchas ocasiones la forma o la explicación natural de las cosas proviene de la misma naturaleza, como bien es el concepto natural, ¿no? El hecho de poder decir que alguien corre rápido, decir que corre como un jaguar o que corre como un lobo, no sé. Es mucho más sencillo entenderlo de esta forma. Obviamente que el nahualismo, de cierta forma, sí va con estos conceptos de las leyendas, sí va con estos conceptos de historias que pues eran reinterpretadas con el tiempo y se fue conceptualizando como un hecho sobrenatural. Claro que hay historias que son bastante curiosas en las que aparentemente sí hubo un fenómeno extraño y aparentemente hay personas que sí tienen ciertas habilidades bastante extraordinarias en ese sentido. Es decir, que tal vez y sí pueden convertirse en animales. Pero la diferencia aquí está en la interpretación de los hechos y los contextos históricos, porque obviamente si nos vamos a regiones como el Antiguo Egipto, también había historias de antiguos dioses que eran mitad humano, mitad animal, y dices, pues claro, o sea, la forma más sencilla de entender digamos que un avance o un ser superior es mezclando las habilidades de un animal con las de un humano. Así podría tal vez el humano ser un tipo de híbrido entre humano y animal y ser de alguna forma mejor, de alguna forma superior al ser humano. Sí se asocia directamente esta transformación como a una superioridad, pues llámese divina o mágica o lo que sea, pero sí, obviamente cada historia o cada relato que existe del nahualismo es para que dicho brujo o dicha persona que se transforma adquiera habilidades nuevas que como humano no tenía. Llámese pues comer, cazar, volar, trepar, todo esto. O sea, nunca es que se transforman en algo menor, ¿sabes? Claro. ¿No te has dado cuenta en eso? Es extraño. Pues. Sí, regularmente es como algo que suele ser astuto, suele ser hábil. Hay una criatura que es una criatura mítica que es de Japón, que les llaman los kitsune. Los kitsune son una especie de zorros que suelen transformarse en humanos para poder engañar. Y cuando de alguna forma logran engañar, o en algunos casos también ayudar personas, se vuelven a convertir en los zorros que eran. El zorro está asociado con el sigilo, con la habilidad de ser astuto. La astucia viene muy asociada a este animal. Y es curioso que regularmente en las historias de los nahuales también vemos asociados, no zorros propiamente, pero sí muchos casos, por ejemplo, coyotes, animales que incluso están en el día a día, como los burros también, perros, son bastante comunes en las historias. No es casualidad, porque según pues todo el folclore del nahualismo, que como bien decíamos ahorita al inicio, viene desde antes de los españoles, viene desde antes de lo que conocemos como la vida contemporánea, de cómo empezó a vivir ya incluso el mestizaje en la Nueva España. Para las tribus estos animales también eran parte de su día a día. Oye, pero es bien curioso también, porque antes de empezar a grabar estábamos platicando acerca de esto, y lo cierto es que es bien curioso que muchos de estos chamanes o estos brujos pues terminen convirtiéndose en leones, jaguares, oye, unos animales majestuosos. Claro. Y dices tú... Ahí entra la duda. Primer pedrada, ¿no? O sea, a ver, hay que tener mucho cuidado con esto. Sí. Porque el hecho del nahualismo como práctica mágica
está esparcida, ahora sí que, y voy a hablar de México, okay. Yo sé que en otros países también se usa esto y también pues, o a lo mejor tienen otros nombres, pero el nahualismo como tal se usa como estatus al momento de enlistar una serie de brujos de quién es más poderoso que quién, ¿no? Claro. Hay que tener cuidado con eso porque hay muchos foros, muchos personajes pues que aseguran ser como sumamente poderosos en esta cuestión y lo cierto es pues que no hay ningún video, no hay ninguna foto, no hay ninguna prueba de que esto exista. Ahí me comentaste algo antes de iniciar el episodio que estabas revisando justamente eso de una persona en específico que se atribuía el don, ¿no? O la habilidad para poder convertirse en nahual. Sí. Pues... y decía, pues, justo, estas personas son las únicas que realmente se pueden, tienen la habilidad o son nahuales reales. Y es una forma bien despectivona, ¿eh? Y digo, aquí vamos a ahondar en eso un poquito, antes de entrar al concepto. Ya sé que les estamos prometiendo mucho el tema histórico, pero a ver, está bueno el tema, güey. Sí. Esta persona, que me voy a ahorrar el nombre, ¿no? Tenía como su blog de toda como una documentación muy extensa con respecto al tema del nahualismo. Evidentemente yo me metí a leer qué ponía. Y es muy interesante su forma de referirse a otros brujos que tenían el don o a otros casos, pues, que tenían esta habilidad de convertirse en animales guía, etcétera, ¿no? Es muy interesante la forma de expresarse esta persona porque a cada uno, a pesar de que estaban en su listado de estos sí, a todos les ponía un pero. Sí. A todos era de que, pues este investigador tuvo esta entrevista con este señor y pues nada se supo después. Ajá. Y dentro de los que sí eran de verdad, él se atribuía a sí mismo que era de ellos, pues, ¿no? O sea, él decía, yo que tuve esta anécdota o esta vivencia, yo tengo estos dones y pertenezco al linaje, porque pues se habla de un linaje, pues, ¿no? Se habla de un linaje milenario de personas que tienen el don. Y luego hay otros que le contestan y le dicen, no se trata de un linaje, se trata de esto y de esto y de otro. Y hay como una pelea entre ellos. Hay como un conflicto entre ellos de, no, yo más, no, tú no, y Ajá, así, ¿no? sí, Y salen manchados un montón de nombres famosos como el de Carlos Castaneda, pues, ¿no? Que igual el señor tenía sus cosas, pues, ¿no? Pero sí, claro. es uno de los grandes también como aportadores al tema del nahualismo y que hizo muchas investigaciones. Y se supone, pues... que sobre todo en el campo esotérico, ¿no? Porque sí, hay que decirlo. Sí tuvo una relación con Jacobo Grinberg. Lo platicamos en su episodio porque obviamente Grinberg tenía aportaciones más de una metodología científica. Sí. Pero Castaneda, pues realmente era un fanático de los temas y quería indagar más a lo mejor en un tema científico, tal vez. No tengo la menor idea si realmente tuvo la oportunidad de comprobar algo así como Grinberg ya estaba dando con ciertas respuestas en torno a su hipótesis, pero digo... Muy criticado el señor. Muy criticado y sobre todo por esta parte que se le asocia con haber creado una secta, pero sí es una de las personas que digamos que experimentó más en el ámbito tal vez de experimentos más de forma empírica, de rituales con sustancias como ayahuasca o este tipo de cosas. Sí. Vivencias que te conectan a antiguos maestros guía y todo esto. Es su forma de explicar el tema de la magia en general. Tiene una visión bastante curiosa de todo. ¿Por qué les digo que tengan cuidado con eso, no? Porque, fíjate, incluso en el blog de este señor que pues era muy extenso, es la verdad, ¿no? Contaba muchas historias. Lo cierto es que no todas me llegaban como a convencer y sobre todo porque leí como un contrablog de otra persona que también se asociaba a estos mismos dones, etcétera, y como que le respondí así. De hecho, un dato que se me quedó grabado era que este señor del primer blog del que les mencionaba, que tenía como el linaje y así, él decía que en sus cursos o en sus pues, juntas que tenían, él decía que para tener el don o para poder llegar a este rito de iniciación, que ahorita vamos a entrar con eso, tenías tú que tener una dieta a base de carne y tomar todos los días Pepsi.
Ok, qué curioso. Sí, o sea, y obviamente... Sabía que la Pepsi tenía 200 años, 300. Oye, sí, ¿cómo le hacían, no? Sí. ¿Cómo le hacían antes? No sé si se refiere como al refresco de cola como tal o no sé, pues no, pero Sí. es como que se dejan en evidencia uno y el otro como auténticos charlatanes. Ajá. Y entre los dos, pues, uno, mientras le estás creyendo a uno, el otro le está diciendo Sí. que es un charlatán y luego te vas con ese y resulta que ese también es un charlatán. Entonces, como que... Pues al final de cuentas es una lucha de egos. Es una lucha de egos. Ese es el problema. Pero no hay una explicación concreta de estas prácticas al final. Nadie se ha centrado a ver, oye, ¿qué onda con el nahualismo? Lo único que yo creo que tenemos como sólido dentro de los conceptos del nahualismo son pues las antiguas prácticas, las antiguas creencias. Sí. Eso me remite a adentrarme un poquito a lo que es como tal el concepto, porque eso sí que tiene historia, güey. Claro. Y yo te comentaba, igual, antes de empezar a grabar, digo, una disculpa, hablamos mucho antes de empezar a grabar, ¿no? Sí. Yo te comentaba que había dado con una tesis del rastreo, pues, del origen de la palabra nahual, que se creía y de dónde nace, pues, ¿no? A mí me gusta todo ese tema. Sí. A ver, la tesis era un poco extensa y larga y lo cierto es que no la consideré como lo suficientemente interesante para traérselas aquí al podcast. Obviamente que sí es muy interesante y sí les traigo algunas cositas con respecto a algunos conceptos que quisiera como establecer para poder entender como tal el nahual y no como esto de que es el brujo que se transforma en un animal. Porque es mucho más, güey. Es muchísimo más, ¿no? Y empezando por ahí, ¿no? O sea, la palabra nahual. Esta es muchas veces escrita y también pronunciada con G, ¿no? Nahual. Nahual. Esto deriva del término náhuatl, nahuali. El nahualí o el nahuali, ¿no? Que es una palabra que está ampliamente difundida en tiempos prehispánicos. Todo el mundo sabía de esta palabra, pues, ¿no? Prehispánicos y luego coloniales, ¿no? Y fue adoptada por muchos grupos indígenas no hablantes del náhuatl e incluso por los mismos mestizos. Y por ahí leí un dato interesante, es que cuando llegaron los colonos españoles para acá, estaban viendo estas prácticas ritualísticas y estos señores no consideraron que esos rituales fueran como de tal de magia negra o herejía, pues, ¿no? Por lo tanto, a pesar de los intentos de España de inculcar sus religiones, que bueno, ya eso es un cuento viejo, ¿no? Sí. No lograron y no casaron a las personas que creían en esto. ¿Por qué? Porque lo veían más bien como una filosofía que como una religión. Y es muy loco porque lo consideraron así porque estos señores no atribuían estas creencias a una deidad. Entonces para ellos no era una blasfemia y no era una herejía, porque la deidad de los náhuatls en ese momento pues no iba enfocada pues a un dios como tal, sino a la naturaleza, al flujo natural de las cosas. Entonces, por eso como que no se les persiguió, e incluso cuando ya llegó el famosísimo mestizaje, ahí todavía se seguía creyendo en esto. Esto también fue un preámbulo para años después ir desarrollándose, además de la llegada de la magia africana, con la santería también. O sea, por eso es muy común. De hecho, la santería pues es una mezcla de todo eso. O sea, tanto africanos como religiones cristianas, como religiones mesoamericanas. Entonces, por eso, de repente, cuando vemos nosotros a un santero que dice que tiene conocimientos de nahuales, pues tiene sentido, ¿no? Dentro de su como... Sí, porque era una práctica antigua. Ajá. Pero no era propiamente de él. Pues no, sí, en realidad es como la mezcla, ¿no? Es como el hecho de que un santero practica diversas cosas, al final de cuentas. Resulta que, obviamente, el nahualismo o el nahual, al ser como un término tan usado entre muchas civilizaciones, se fue perdiendo como el concepto y llegó a ser algo como muy ambiguo, pues, ¿no? Incluso el término nahuali, que también se le atribuye pues al nahual, deriva de las raíces ewa o agua, que parecen indicar una relación de unión, revestimiento, contorno, superficie y vestidura. Lo de la vestidura fue lo que se quedó, porque resulta que el nahuali o el nahual significa a grandes rasgos lo que es mi vestidura. O disfraz. Disfraces. Ajá, lo que es mi ropaje también, ¿no? Esta etimología parece corresponder con el glifo náhuatl de nahuali, encontrado en la historia tolteca chichimeca, ¿no? Consistente en una especie de halo o envoltorio alrededor de una cabeza. Y aquí entra otro término que es muy importante tenerlo
como en cuenta, porque hay muchas personas que se refieren al nahual o al tonalí o a la tona o al tono. ¿Y qué es eso, no? Sí. Lo cierto es... Tonal también. O el tonal, ajá. Sí. Son cosas completamente diferentes y a la vez es lo mismo. Ujú. Porque cuando hablamos de nahual, como les dije ahorita, estaríamos hablando de un disfraz, ¿no? Un ropaje, Sí. así. Y el tonalí o el tonal o el tonal es más bien... Te digo, es que, a ver, han pasado 500 años, ¿no? Habla más bien como de un vínculo que hay entre un animal y el ser humano. Como la, digamos, la energía o la representación, la conexión que puedes tener, como en el caso, lo voy a decir así muy al pop. Tu Patronus. Tu Patronus, ¿no? Sí, básicamente. Sí, como te decía ahorita, esto es tomado por J.K. Rowling y es como... Y te digo, ni siquiera por J.K. Rowling, porque es un tema que, a ver, el animal espiritual existe en culturas... Ayer me estaba acordando de algo, de hecho, que se me hizo curioso, porque obviamente que la cultura de Mesoamérica no fue la única... las únicas tribus que existieron, ¿no? Sino también en las regiones de Canadá y Estados Unidos. Sí, al norte, claro. Estaban pues varias tribus pues antiguas de los nativos americanos que también tenían sus creencias en las energías espirituales de los bosques y todo esto. No sé si recuerdas pues en la película de Tierra de Osos también. Ah, pues también, sí. Que sí, estos amuletos que estaban representando digamos que la conexión con su animal espiritual. Tal y al cual. final se termina convirtiendo en un nahual, el tipo, o un skinwalker. Básicamente. En esencia. Sí, nunca lo había entendido, conectado de esa forma. Y se me hizo curioso, digo, es una referencia yo sé que muy de hace muchos años. Arcaica. Muy arcaica, pero... Oye, pero todos la entendemos. Todos la entendemos. De eso se trata, ¿no? Sí, básicamente esas son las diferencias, ¿no? Se supone que, según esta creencia, cuando tú naces, nace también un animalito. Sí. Y ese animalito se supone que va a estar vinculado contigo de por vida. Ahorita vamos a hablar acerca de un rito de iniciación que me pareció sumamente interesante con respecto a eso. Sí. Pero te digo, es importante saber estas diferencias porque por ahí yo encontré historias que hacían referencia a que era un nahual o un tonalí. Y es como, no, es que no es lo mismo. O sea, son cosas diferentes. Pero a ver, también cuando se está hablando de magia, y sobre todo este tipo de magia, que es como muy de los pueblos, muy de tradiciones, costumbres, lo cierto es que documentación hay muy poca. Entonces, el hecho de que no haya como un concepto claro o un caminito que seguir, habla mucho de la ambigüedad de esta misma magia. Hasta ahorita con lo que hemos platicado en torno a estos dos conceptos del nahual y de el tonal o el tonalí, yo entiendo como el nahual o el nahualismo como la habilidad para convertirte en tu tonal o en tu tonalí. O sea, el hecho de poder, de tener esa digamos que esa posibilidad de convertirte en esa esencia que ya la traes de alguna forma. Eso es lo que yo entiendo. Sin embargo, pues como que el tema de la traducción es lo que también puede hacer que cambie mucho el concepto. Al final de cuentas es lo que hoy en día entendemos en torno a toda la deformación de las lenguas que se ha ido dando a lo largo de los años y que creo que tiene sentido porque con el tiempo y las mismas historias que se han dado en diversos pueblos en toda Sudamérica y digo también en Norteamérica, en los Estados Unidos incluso, que se habla de los skinwalkers, pues hemos escuchado estas historias de sí, personas que tienen la habilidad de convertirse en animales. Me hace pensar que es muy fácil imaginarlo. Claro. Pero no sé si en su totalidad a esto se referían aquellas antiguas tribus. Y es que hay una ambigüedad entre los conceptos, entre la metáfora y la metonimia, y entre la analogía y la transformación, y entre el tonalismo y el nahualismo. O sea, es como complejo. Y esto está obviamente que reforzado por escritos que las personas te dicen, no, es que sí está confirmado, ¿no? Y como decíamos ahorita, a ver, las historias de aquellos antiguos guerreros o aquellos antiguos reyes, no podemos tomarlos como un documento oficial, güey. Porque mira, hay una historia es cortilla, ¿no? Y esto aparece como en estos códices gigantescos. Los códices prehispánicos. Los códices prehispánicos en el que se hablaba de un capitán, pues, que se transformaba en águila. Y es porque en el texto tal cual
decían que el capitán Tecún, antes de salir de su pueblo y delante de los caciques, mostró su valor y su ánimo y luego se puso alas con que volaba y por los 2 brazos y piernas venía lleno de plumería, dice, ¿no? Más adelante en esa misma historia se dice que el capitán volaba como águila y era gran principal y gran nahual. Entonces como que te fijas, es obvio que se va a confundir pues la idea o estaríamos ante pues una prueba fehaciente de que esto está desde hace mucho antes. Claro, y por eso mismo la interpretación que se le ha querido dar es tal vez la más mítica de todas, que es en la que evidentemente este capitán se convirtió en un águila. Tal cual, así. Y tenía la habilidad y por eso la tenacidad tal vez de aquel antiguo héroe que, como te digo, las epopeyas o las historias fantásticas que tenían que ver con, sobre todo con la parte de las explicaciones naturales, pues se atribuían siempre a fenómenos que iban más allá de la imaginación. Creo yo que en estos códices también hay muchas cosas que se están, malversando en el sentido de que no falta información, por supuesto, pero lo curioso es que se conecte con la época contemporánea y con diversas culturas también. Como ahorita decíamos, hasta en Japón tienen estos mismos conceptos. Y yo te mencionaba ahorita que ahorita antes de empezar a grabar otra vez, ¿no? Que esos conceptos ahora retomados por brujos, chamanes, etcétera, actuales, eso se les denomina como el neonahualismo. ¿Por qué? Porque se dejaron atrás, se dejaron afuera todos estos matices entre el lenguaje, entre traducciones, etcétera, y se dejó el tema del chamán convirtiéndose en un animal. Sí. Y eso ya es considerado neonahualismo, que pues algunos escritores, algunos historiadores mencionan que esto carece pues de sustento tanto histórico como pues de realidad. Y dices, bueno, entonces ya se usa, como te decía ahorita, como un estandarte de, mira, yo soy alguien que sí hace magia de verdad. ¿Por qué? Porque soy un nahual. Sí. Y dices tú, ok, pero carecen, te digo. Carece de una explicación lógica. Hay algunas historias, de hecho, que me encontré por ahí que se me hicieron curiosas. De hecho, hay una historia que pasó en Oaxaca. En Oaxaca es una región donde las leyendas florecen y las historias abundan, ¿no? Y Guerrero también. Sí, esto pasa en San Martín de Mexicapán. Pues obviamente en este lugar también es un lugar donde hay muchas tradiciones. Sobre todo con este ámbito sobrenatural que en México nos encanta mezclar la historia con lo sobrenatural. Claro. Tan así que hasta la historia de México está toda revestida. Un águila comiéndose una serpiente. Claro. O sea, de un nopal. Tenemos todo de todo. Sí. Pero Don Pascual era un anciano solitario que vivía en una humilde choza en las afueras del pueblo. Nadie sabía mucho de él. No tenía familia. Hablaba muy poco. Y evitaba a los demás. Algo que regularmente en las historias te hace pensar en alguien que oculta algo. Sin embargo, era muy común verlo deambular por las calles cuando empezaba a atardecer. Decían que el señor, cuando lo veías, te provocaba como un miedo, un valle inquietante. Pero parecía que todo el tiempo, en vez de querer como que hacerte daño o algo por el estilo, en realidad estaba como examinando el área, como vigilando o algo por el estilo. Pero no era nada contra las personas, simplemente lo respetaban porque decían, ¿sabes? Imponente este señor. Con el tiempo comenzaron a circular muchos rumores entre los vecinos. Algunos decían que lo habían visto murmurar algunas palabras que nadie entendía, un idioma extraño, mientras recogía hierbas por los bosques. Otros habían asegurado escuchar sonidos extraños que venían de su pequeño hogar, y empezaron a crecer obviamente las sospechas entre todos. Sospechas que iban sobre todo estas historias que venían de lo más extraño, ¿no? Ya existía ese término pues del nahualismo. Esto viene desde hace muchísimos años, muchísimos, ¿no? Es verdad que en los pueblos cuando un viejito, ¿no? O una viejita se comporta raro, ya es bruja, ¿no? Claro, y esto pasa incluso en Europa, o sea, desde hace muchísimo tiempo. Empezó a crecer más el tema porque a las personas se les empezaron a desaparecer cosas.
principalmente alimento. Alimento que pues obviamente en un pueblo donde tal vez hay escasez en ciertos aspectos, pues si tú tenías tal vez algún fruto de algo, si tenías algún tipo de proteína de carne de algo y desaparecía, era muy evidente, ¿no? Entonces varias personas empezaban a reportar que desaparecían las cosas. Y aunque nadie tenía pruebas, muchos pensaban que este señor Don Pascual era el posible responsable por su comportamiento extraño. Y una noche, una joven del pueblo llamada Juana salió de su casa para buscar agua en el pozo. Mientras caminaba sintió que alguien la seguía. Al voltear, ve a un burro negro, que obviamente para ese momento en la noche pues era bastante extraño encontrarte un animal pues, por ahí suelto, como si nada. Ujú. Y mientras lo observaba, pues le dio un poco de inquietud porque obviamente el burro estaba ahí solo, oscuro. Y ya sabes que los burros se asocian mucho con el tema Del diablo. del diablo. Y sobre todo en los pueblos, ¿no? Ujú. Juana, obviamente cuando lo ve, pues simplemente decide ignorarlo e intenta alejarse caminando un poco más rápido. Pero el animal empezó a seguirla. Y de hecho la siguió hasta su casa. Cuando le cuenta a su familia que un burro la había seguido, la familia va y revisa y el burro pues no estaba. Después, otros vecinos empezaron a reportar encuentros similares con aquel burro. Todos pensaban que eso era el diablo, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre el burro negro, persiguiendo a las personas, acechándolas, vigilándolas de alguna forma, que sin razón aparente desaparecía después de que lo veían y solamente parecían que estaban locos. Esto pasó por un tiempo. Decían que este burro no emitía ningún tipo de sonido, que incluso los pasos no se escuchaban, que nadie lo percibía más que la persona que lo ve y ya, como si este fuera un fantasma o algo por el estilo. Sí. Y cansados por estos eventos extraños y pérdidas de pequeños alimentos en sus casas, un grupo de hombres decidió organizarse como regularmente se hace cuando empiezan a pasar cosas raras. Con Todos sus antorchas así. con machetes, ya sabes, ¿no? Más al estilo mexicano. Sí. Patrullaron, de hecho, en busca de este misterioso burro. Y en una de esas noches, finalmente lo encontraron. El animal estaba frente a una casa que estaba básicamente husmeando en ese momento. No estaba haciendo nada más que husmear, así viendo. Y los hombres intentaron rodearlo, pero el burro parecía tener una inteligencia bastante peculiar y empezó a correr. Se dio cuenta antes de que lo pudieran rodear. Ujú. Los hombres lo persiguieron hasta las afueras del pueblo, donde lograron acorralarlo y obviamente le iban a poner fin al pobre burro, a lo que traía en mano, palos y machetes. Pero en ese momento pasa algo muy raro. Mientras le pegaron con un palo, el burro emitió un sonido que no era de un burro, era de una persona. Y estos se quedaron así pasmados, ¿no? Cuando lo escuchan gritar como persona. Y así el animal vuelve a escapar al bosque. Ok. Al amanecer, el pueblo se despertó y todos hablaban de esto, ¿no? De que el burro que gritó como persona, ¿no? Don Pascual había sido encontrado en su choza gravemente herido. Aparentemente tenía cortes, tenía moretones en diversas partes del cuerpo. Lo atendieron y aunque se le acusó directamente, nadie pudo comprobar Que le había que sido el él burro. había sido el burro. Pero las leyendas se quedaron en aquel lugar. Claro. Y estas historias Abundan. abundan. Güey. Yo fíjate, me acabo de acordar de una, güey, que me contó un Uber. Ujú. Me contó un Uber hace poco, hace un par de semanas, ¿no? Obviamente cuando uno les dice, ¿a qué te dedicas? Ah, pues tengo un podcast de terror, ¿no? Y te cuentan su historia. Claro, claro. Me contó, fíjate, esta no sé si realmente como que entre tanto, pero fíjate, cómo se puede asociar en las personas estos temas, porque en este momento, ahorita mencionamos que ese burro, pues en el otro pueblo a lo mejor no era un nahual, era el diablo, ¿no? Sí. Esta persona me cuenta que él había crecido en un pueblito cerquita aquí del estado y que un día él se iba caminando de la casa de su amigo a su casa y que pasaba por un riachuelito seco
en el que había un sillón. Y en ese sillón, así como estos sillones abandonados abajo de un mezquite, ¿sabes? O sea, como Sí. muy a gusto. Y estos vatos pues siempre se sentaban ahí y ahí pasaban la tarde, ¿no? Sí. Ese día se regresó en la noche y pasó por ahí. Dice que pues nada estaba alumbrado porque era como a las afueras así, pero tenía que pasar por ahí para llegar más rápido. Y dice que en el sillón estaba sentado un toro, güey. Ok. Pero dice, era un toro gigante, ¿sabes? ¿No? Sí, Un sí, toro gigante, negro, con los ojos rojos. Y que dice que estaba sentado en el sillón donde ellos se sentaban pues regularmente. Y que lo estaba viendo así, güey. Dice el vato que salió corriendo y que no volvió a pasar por ahí nunca más. Entonces él me comenta la historia como que era el diablo. Es que yo vi al diablo, ¿no? Regularmente es lo que Ajá. asocian, ¿no? Oye, ¿y si no era el diablo? ¿Y si Ajá. era, digo, una persona que se transformó en un toro, güey? No sé, no Y sé. es que, bueno, estos eventos pueden verse como algo intencional o en ocasiones no. Por ejemplo, en la licantropía, en las personas que se convierten Exacto. en hombres lobo, no son conscientes de ello, según la etimología de los hombres lobo, ¿no? Es un tipo de maldición la que padecen. Y eso me hace entrar, de hecho, un tema que creo que también es importante. Porque en los nahuales también hay como diversos tipos o hay como ciertas categorías en las que se pueden denominar, porque una de ellas de hecho es el nahual como un brujo transformador. O sea, hay personas que tienen la intención de convertirse en un nahual, como estas historias justamente de aquellos antiguos prehispánicos que de cierta forma en una batalla el convertirse en un animal, en un águila, en un jaguar, en un ser que podría tal vez proteger a su comunidad o tener una batalla contra un adversario que fuera a hacerles daño, ¿no? Esto obviamente que también puede asociarse con diversos tipos de hechicería que pueden tornarse más oscuros, incluso con la nigromancia o este tipo de cosas, prácticas tal vez que van mucho más avanzadas en el sentido de las culturas más antiguas, ¿no? No, Incluso más oscuro. es más oscuro y te digo, incluso podría provenir desde África o de otras regiones del mundo, el que se conozcan estos conceptos, porque originalmente en Mesoamérica tenemos ese concepto, pero nada más, no hay una práctica ritual como tal que se conozca así como propia de una tribu y todo esto, que diga, con esta práctica te vas a convertir en un nahual. Claro que hay personas que actualmente han indagado dentro de los archivos históricos y han podido dar con ciertas cosas que tal vez, y ahorita vamos a platicar de eso, te pueden ayudar a llegar a ese punto de la transformación. Fíjate que yo traigo una, pero no es esa. O sea, esto pasa en Costa Chica de Guerrero, ¿no? Estos señores tienen como un ritual muy sutil que a mí me pareció como sumamente peligroso, güey. Pero para como conectar, ¿no? Al recién nacido con su tonalí o su nahual, ¿no? Es un ritual que me pareció asombroso porque esto es una recopilación de testimonios, obviamente. Como les digo, esto no está tan documentado arduamente. Sí está documentado porque al final de cuentas es pura creencia. Sin embargo, fíjate, no me estoy haciendo bolas, ¿no? Pero fíjate. Se supone que cuando un recién nacido viene al mundo, a lo ponen como abajo de la cama, con ceniza. Entonces, cuando quitan al bebé y ven huellitas, es asociado pues a que vino su tonalí. Entonces, con esto, ellos identifican qué animal es. Entonces, como que, bueno, se ve la huella tal así, tal asá. Es un perro, es un jaguar, es un lobo, es lo que sea, ¿no? Entonces, para continuar con el ritual, ojo, todo esto, bueno, en algunas partes del mismo Costa Chica Guerrero no es tan así, pero hay otros en los que dicen que incluso el bebé tiene que hacer este ritual antes del bautismo. Como que de alguna manera ahí se acaba esa conexión. Entonces, como que lo agarran al bebé, lo llevan a un cruce de caminos
y lo dejan ahí, solo. Obviamente como que lo tienen ahí así, vigiladito y todo, pero lo dejan solo. Entonces, el ritual consiste en que estas personas confían en que su tonal venga y como que, o sea, lo lamba o algo así. Lo asista, pues. Lo asista. Uh-huh. Y eso ya es como la confirmación y la conexión de ambos espíritus. Pero hay casos en los que incluso dejan a un bebé y viene un jaguar, güey. Uh-huh. Viene un jaguar y se sienta así con el niño. Y yo me quedo pensando, güey, es un jaguar. Claro. O sea, ¿qué le cuesta al jaguar? Una mordidita al bebé y hay que... O llevárselo, ¿no? Y no sabes qué pasó con él. Me parece sumamente peligroso, pues, pero es un ritual, es una tradición, una costumbre para supuestamente vincular al nahual con su tonal. Wow, entonces, qué miedo. Es una locura, pues, y con eso ya se asocia y se supone, pues, que el animal pues ya queda como vinculado de por vida, así que cosa que le pasa al bebé, cosa que le pasa al animal y viceversa. Y esto es denominado como la enfermedad del monte. ¿Tú ya habías escuchado este término? Me suena bastante, pero no estoy muy seguro porque, bueno, no sé si tiene que ver con el tema de los... Esto de la... como la locura de la montaña o algo así. No. Esto, fíjate, la enfermedad del monte se le asocia a que cuando el bebé o el niño enferma, es porque su tonal está enfermo. Entonces, bueno, es algo mucho más... como directo, pues. Lo que sufre el animal lo sufre el tonal, pues, o el nahual. Ajá. Y es interesante porque ha habido casos en los que aparecen niños con rasguños así bien fuertes que son producto, pues, de una pelea que tuvo a lo mejor el animal en la intemperie. Y de hecho, una de las personas que fue documentada por Carlos Castaneda es Don Rosendo. Don Rosendo era un viejito, pues, que él decía que estaba conectado con su tonal y que de esa manera él tenía como acceso a estos conocimientos. Él era también como un chamán y todo esto. Uno de los mayores curanderos de Oaxaca, era oaxaqueño. Muy emblemático. Él sufre varias enfermedades en su vida muy críticas y muy graves, por las que pues él nunca se llegó a recuperar del todo, pero cuando él iba como al doctor y así, no le daban explicación, entonces como que se asoció a la enfermedad del monte. Y fíjate, a otra cosa interesante de Don Rosendo es que él decía convertirse en un animal que es el onceleón. ¿Me suena? El onceleón no existe, güey. O sea, se supone que es como un león, pero mucho más grande. Es como la onza, digamos, ¿no? Es que la onza. Por ahí te sonaba, onza, pero sí, es que este es un onza león, pues. Entonces es muy, muy grande y él decía que también es una leyenda la onza. Exacto. No me acuerdo cómo se llama, la onza no sé qué, pero bueno. Ajá. Este señor decía que ese era su tonal y que nunca lo veía porque él lo cuidaba mucho. O sea, que cuando él estaba como en los trances o en los sueños, él podía caminar con él, cazar con él y vivir en carne del animal. Pero a mí me llama mucho la atención porque esto parece hacer alusión de que existen por ahí en los montes, en las montañas, especies que no conocemos. ¿Por qué? Porque, a ver, si este señor decía que se transformaba en esa bestia, que no se tiene sustento de que exista, bueno, aquí alguien está mintiendo o no se ha descubierto ese animal. Sí. Me pareció muy fascinante. Está loquísimo porque estaríamos hablando literalmente de un críptido. Exacto. De estas tierras, ¿no? De críptidos mexicanos hay pocos. Tenemos pocos. Sí, y sobre todo muchos vienen así, pues, de la época prehispánica y así, ¿no? Sí. Pero sí. Está curioso el tema de esta conexión porque hay hay otros conceptos que hablan del nahualismo o del nahual o de todo esto como un espíritu guardián, ¿no? Como un animal protector. Como si el concepto del nahual en realidad esté asociado como un alter ego del propio ser humano. ¿El tonal? El tonal, exacto. Pero digo, directamente así como si este mismo fuera una extensión que no conocemos directamente. O sea, tal vez es por un tema de la misma percepción actual que tenemos, que perdemos esa conexión con este animal espiritual. No sé si haya personas por acá en el chat que nos están escuchando que tengan una conexión especial
Yo sé de personas que les encantan un animal en específico. Un animal en específico. Que tiene 1,000,000 de figuras de delfines en su casa, que tiene... había un doctor por aquí que le dicen la rana, porque literalmente tiene todo su consultorio lleno de ranas. Mi mamá le encantan las ranas, güey, también. A ella como que siente esa atracción como a la figura de la rana, pero a la rana como pues de cerámica y así. Sí. Obviamente ve un sapo y no le gusta. Bueno, una rana y un sapo. Pero sí es cierto que es diferente, Es ¿no? diferente, pero sí entiendo. Está loco eso. Puede haber un tipo de conexión con ese hipotético Oye, tonal. pero ojo, o sea, es diferente tener esa conexión como más directa con un animal random a tenerla con un gato o un perro que es tu mascota. O sea, así es. Eso ya no es, o sea, no es eso. Sí. Es un poquito más, oye, que a lo mejor y sí con un gato o con un perro, que te encantan los perros, que te encantan los gatos, pero eso yo creo que todavía no entra tanto a lo que es el tonal. Exacto. Creo que puede ser de cierta forma como esta otra rama en la que mencionan más como a ese animal o a ese protector como el acompañante, ¿no? Uh-huh. Como tal vez no una asociación directa como aquel animal en el que te puedes convertir, sino con el que te puedes aliar de cierta forma. Sí, yo creo que, o sea, a ver, el nahualismo creo que todos al darle clic a este video, que muchas gracias, y si están llegando hasta aquí, un likecito no estaría de más, ¿no? Muchísimas gracias, sí. Yo creo que todos entraron aquí pensando que el nahual era eso, pues básicamente, ¿no? Como el hecho de... Y no siempre. Es la bestia. Ese es el detalle, ¿no? Porque hay ciertas historias en las que aparentemente así lo es, y digo, la mayoría de las leyendas y de los mitos que rodean principalmente los pueblos aquí en América, pues sí, van más de una supuesta entidad que se manifiesta como un animal, pero actúa como humano, tiene un comportamiento extraño y todo esto, así como ahorita la historia de Don Pascual, por ejemplo, que pues te hablan de esta parte más mística, más esotérica y fantástica. Pero también existe esta otra parte en la que sí hay una práctica del nahualismo en la que te conectas con tu animal espiritual, ¿no? Y dicho en otras palabras, con tu naturaleza. Con tu naturaleza. Y es que yo creo, te digo, que se ha hecho un trabajo gigantesco de parte de muchos creadores de contenido que de verdad han sensacionalizado al nahual, ¿no? Sí. Por ahí yo buscando información, pues me topé con cientos de videos de personas miren, un nahual, ¿no? Sí. Y estos TikToks donde están afuera de una cueva, sí. Y está como una bruja y conviértete. Es como muy, muy agresivo. Cuando te pones a leer acerca del nahualismo, te das cuenta que esto es una práctica milenaria que habla más de una naturaleza animalística del ser humano, y es precioso, güey. Sí. Hay por ahí también personas pues que han incluso dicho que el nahual está prohibido, ¿no? Uh-huh. Yo hace poco estaba escuchando yo en un programa pues que decían que las prácticas nahualísticas habían sido prohibidas en sobre todo Catemaco, en estos lugares emblemáticos en donde la brujería prolifera mucho, porque el nahualismo para concebirse estaba manchado pues en sangre, ¿no? O sea, era mucho sacrificio, pues ahí ojo Mike aquí con y era como una práctica fea, sucia y lo voy a decir, ¿no? Blasfema del ser humano. Y lo cierto es que no, pues, o sea, ¿quién está mintiendo, güey? Hay un teórico que propuso algo diferente que se me hizo interesante, que tal vez sí pues le puede dar la vuelta también a las teorías, ya de todo esto que estás mencionando. Daniel Brinton es un señor que pues fue arqueólogo, etnólogo, lingüista de los Estados Unidos. En 1891 él hizo una clasificación de lenguas indígenas en América, y además de todo eso ha hecho muchas investigaciones, pero principalmente por esto es como que se le asocia a este tipo de temáticas. Él sugirió algo de los nahuales muy loco, como que ese concepto, que dice que los nahuales no solo eran individuos con poderes sobrenaturales, no solo eran
personas que tenían estas habilidades extraordinarias y todo esto, sino que conformaban una organización secreta. Que en realidad eran una organización secreta con fines místicos y políticos. O sea, que sí tenían una conexión. Como aquellas órdenes de Europa. Exacto. Órale. Pero tal vez de otro punto del mundo, ¿no? Sí. Que de cierta forma los nahuales estaban unidos por estos rituales que hacían y que tenían poderes que tenían que ver con la necromancia y todo esto. Y dice, bueno, este señor Daniel Brinton, que según lo que pudo analizar, muchos de ellos desempeñaron un papel muy activo en las revueltas de los indígenas contra los conquistadores. Los conquistadores españoles, obviamente, ¿no? Incluso muchos de ellos lideraban los movimientos de la resistencia cultural y espiritual de sus pueblos. Entonces, suena muy interesante la hipótesis. Al final de cuentas no es algo comprobable, es una... Oye, o sea, Nahual como una persona que se transforma o una persona con estas creencias. Estas creencias. Está increíble. Rituales, bueno, todas estas prácticas y que justo si están conectados con un animal espiritual, todo este tema, y que tal vez sí se pueden convertir, dentro de sus creencias. Como los berserkers vikingos. Exacto, o sea, como este punto en el que ellos sí, en algún punto, tal vez sí... Dentro de las tribus, pues dicen, no, él es nahual, ¿no? Él se convierte en su animal guía, ¿no? Pero a la vez eran personas activamente, eran políticos antiguos, o eran personas, eran activistas de la sociedad. Qué interesante. Está interesante y sí te hace pensar de que, ok, entonces tal vez estos conceptos del nahualismo satanizados o puestos sobre la mesa como algo con connotaciones negativas, como pasó también con los skinwalkers, que también el skinwalker en realidad no es algo per se malo, sino que pues eran prácticas de las antiguas regiones de los nativoamericanos que con la llegada del cristianismo se fueron demonizando de alguna manera. Sí. Bueno, es que, mira, también es muy fácil entenderlo como tú convirtiéndote en algo que no eres. Es como una destrucción a tu naturaleza como ser humano. Y por ende es como que repudiado. Es fácil entender que si una persona se quita su humanidad, queda una bestia o queda un monstruo. Y es por eso como que si está demonizado, pues. Sí. Sin embargo, no tiene... o sea, yo lo que entendí de esto es que no tiene que ser así. Sí. O sea, más bien es, en vez de deshumanizarte, sea visto como algo meramente malo, a lo mejor ya es lo que necesitamos hacer, güey. Y unirnos un poquito más a la naturaleza, a la Pachamama y todo esto. Sí, es una práctica que tal vez sí, con la misma pérdida cultural, pues digamos que perdió el sentido porque ha sido más bien parte solo de las leyendas y no tanto de las tradiciones del nuevo mestizaje, ¿no? Que somos nosotros, que ya no somos, pues ya las tribus se quedan como tribus y la sociedad, los mexicanos como tal los otros países también, pues ya se establecen como tribus, no, sino como comunidades ya mestizadas, ¿no? Y ahí mismo es como este tema de que se pierda los conceptos y se pierda el sentido de las prácticas esotéricas también. Fíjate que justamente, y yo creo que estos términos han sido segregados a cartas de presentación. Por ahí que hemos escuchado que si el brujo mayor, que si el santero tal, y no sé qué. Y yo me he visto sorprendido con personas que se autodenominan santeros nahuales, ¿no? Obviamente que te choquea y dices, nah, este señor, pues es lo que quiere es billuyo, ¿no? Y a lo mejor y sí, ¿no? Pero entendiendo estos conceptos, ya el nahual como tal no se entiende como alguien que se convierte en un animal, sino con alguien que está muy en contacto con dicho animal espiritual, y es algo como más místico todo y más, pues, no real, digámoslo, ¿no? Sí, termina siendo fantástico, pues. Termina siendo fantasía, pues es como decir un obispo, un sacerdote, y tiene un halo, pues, de misticismo y sabiduría, ¿no? Es como por ahí. Y yo creo que ante lo que nos mencionas ahorita, en el que éramos tribus, luego mestizos, y ahora como una sociedad organizada, como un país moderno, etcétera, estos términos tienen que cobrar obviamente más importancia. Pues ¿por qué? Porque se están perdiendo. Entonces,
no seamos tan duros Sí. con estas costumbres y estas tradiciones. Obviamente que una persona, si tú vas y le dices, Nahual, a ver, conviértete. Pues No, aquí el que va a quedar como un tonto eres tú, güey, porque no Porque no entiendes se el concepto. no se trata de eso. Ajá. De hecho, ahora que estamos mencionando eso, hay una historia que encontré que tiene que ver con aquellas primeras impresiones de los españoles al llegar aquí. Oh. Martín Ocelotl nació en Texcoco, una ciudad que pues es una ciudad importante para aquellos que no conozcan de la historia de México. Y saludos a la gente que nos escucha desde Texcoco. Saluditos. Pues ha sido cuna de muchas historias, grandes poetas, filósofos, sabios de la historia pues mexicana y han pasado por este lugar o han vivido ahí. Su nombre, el nombre de este señor Martín Ocelotl, Ocelotl significa jaguar en náhuatl. Un animal que sabemos pues que en cualquier tipo de interpretación pues que va a simbolizar pues la fuerza, la destreza. Sí. Es como muy, es de los más poderosos. Muy imponente, ¿no? Este animal tiene una conexión también muy poderosa con el inframundo y los poderes sobrenaturales. De hecho, en muchas historias está incluido pues, los jaguares, ¿no? Desde joven, Martín destacó por una habilidad muy especial en el tema de los presagios y los sueños. Eso era algo que empezó a notar desde una temprana edad. De hecho, esta habilidad muchos la atribuían a su conexión con antiguos dioses. Decían que tenía algo especial. Con el tiempo, de hecho, Martín gana una reputación de ser un tlamatini, un sabio y un guía espiritual que domina los conceptos de estas antiguas tradiciones, ¿no? También se dice que Martín era un comerciante, que esto le permitía moverse entre varias comunidades que obviamente lo permeaban de conocimiento y lo dejaban también a él esparcir parte de lo que él conocía. Llevó a muchas partes bienes materiales, llevó mensajes de esperanza, llevó resistencia frente al dominio español. Entonces se convirtió en una figura como estas, ¿no? Como esto que... como lo que mencionaba del Nahual, como forma de poder. Obviamente que el hecho del Nahual se demoniza en estos años, porque se empieza a asociar con conceptos que venían de personas que practicaban cosas que iban en contra del cristianismo. Y obviamente que este conocimiento de Martín no pasó desapercibido por los españoles. Veían estas prácticas con mucho peligro, ¿no? Como que esta persona estuviera conspirando contra ellos. Y toda esta fama que tuvo de vidente y su conexión con los antiguos dioses y todo esto lo colocaron bajo la mirada de aquella iglesia que estaba empezando a dominar las regiones de Mesoamérica, o bueno, de la Nueva España ya. Los rumores de que podía transformarse en jaguar empezaron a esparcirse, empezaron a hablarse entre los pueblos, que tal vez si este señor los iba a poder defender de aquellos que llegaron a dominar. Decían que se transformaba en jaguar por las noches para proteger a las comunidades de aquellos españoles que querían hacerles daño, porque pues ya sabes que fue una... Pero mira, fíjate, yo acabo de terminar una saga de libros, ¿no? Nacidos de la Bruma. No sé, saludos a quienes hayan leído esta increíble saga de libros, pero hay algo muy interesante que plantea esta historia, ¿no? Que es como la forjación de las religiones, güey. En el que hay un personaje que, bueno, él hace cosas, ¿no? Es que no quiero entrar mucho en detalle de la historia y así, pero él hace cosas que luego se glorifican entre los fieles, al punto de que empiezan a verlo, empiezan a tener como, pues este sentimiento de que todo está mal, pero no se preocupen, porque él va a llegar, ¿no? Porque él es el superviviente. Y ya lo hizo una vez. Entonces él va a llegar a salvarnos. Yo lo veo como eso. Como un señor que, pues un revolucionario que estaba luchando en contra de un gobierno que no quería. Autoritario. Y él, al ser muy sonado entre un montón de tribus que a su vez son muy folclóricas, pues van a empezar a decir, no, es que no te preocupes.
este vato va a venir y él se transforma en jaguar y los va a acabar. Sí. Es como el origen de las religiones. Exacto. Y de los mitos. Entonces es bien curioso cómo analizándolo de esa manera podemos desmitificarlo, pero a su vez, yo estoy seguro que uno que otro soldadito español sí creía esas historias. Sin duda. No, y además hubo muchos años en los que se perseguía a las prácticas que fueran diferentes, ni siquiera te voy a decir ocultas, porque para muchos pueblos estas prácticas no eran ocultas, eran simplemente prácticas que ciertas personas, si quieres por un rango, por un legado también, en muchos casos de curanderos, personas que no hacían el mal para nadie, llegaban a tener que, pues, de alguna forma seguir con ese legado de estas prácticas rituales, etcétera. Pues en realidad se empezaron a ver de una forma mala, no propiamente por el pueblo, sino primero por la iglesia y por los gobiernos que empezaron a esparcirse por el mundo, ¿no? Obviamente querían establecer las nuevas creencias, un nuevo sistema de creencias, y para lo mismo necesitaban erradicar lo otro. Yo creo que hasta la fecha del día de hoy empezamos a ver ya esto como una parte más cultural, ¿no? Una parte que... Exacto. Pero a la vez esta parte cultural yo siento que también le demerita. O sea, yo pienso que también le quita, le resta, porque lo vemos como algo cultural más no real, ¿sabes? O sea, vemos estas prácticas como... pues sí, es lo que hacían antes. Pero no como algo que pueda ser potencialmente las prácticas actuales. Sí, se ve obsoleto automáticamente. Exacto, cuando no necesariamente lo es. Simplemente no es lo que es más popular. Sí, claro, es que, a ver, poner a cuestionarnos si es actual o no es actual el cuidado o la conexión con la naturaleza, sí, habla de una espiritualidad que está en la basura, güey, de nosotros ahorita. Sí. Y de hecho yo traigo una historia, hay una historia ahí, más o sí, menos, ¿no? Que habla un poco de eso y más bien como de las motivaciones de los nahuales. Ajá. Mira, esto pasa en Hueyapán. Ajá. Eso pasa en Hueyapán, está por ahí en las montañas de Morelos, México, güey. Ahí pues es un lugar que está entre montañas, hay niebla, ¿sabes? Hay bosque, es un paisaje precioso, ¿no? Obviamente que es un lugar que está muy permeado por estas ideologías indígenas de antes, tradiciones y costumbres de antes, muy folclórica esta pequeña ciudad, pues, ¿no? Bueno, en este lugar se supone que había un señor, un anciano, que era Don Mateo. Este era un hombre mayor que vivía en las afueras del pueblo. Él era un curandero. O sea, era curandero, él lo respetaba mucha gente porque muchas personas acudían a él y él les proporcionaba brebajes, como remedios, ¿no? Caseros, etcétera, y pues era muy efectivo, ¿no? Sí. Las personas lo buscaban para aliviar enfermedades, etcétera, ¿no? Sin embargo, algunos murmuraban que Don Mateo no era un simple curandero. Decían que tenía un don especial, o más bien un pacto con fuerzas más allá de lo humano. Decían que era un nahual. Ok. Una noche de luna llena, Pedro, que era un joven campesino que estaba por ahí, regresaba a su casa después de un largo día de trabajo en el campo. Mientras atravesaba un sendero cercano al bosque, escuchó un ruido extraño y como si algo grande se moviera entre los arbustos. Pensando que era un animal, encendió su linterna, pero lo que vio lo dejó paralizado. Era un enorme perro negro. Así, un perrote grandote, casi lobo, ¿no? Más grande de lo normal, con ojos brillantes que parecían rojos. El animal lo miró fijamente durante unos segundos y luego desapareció. Pedro, temblando, llegó corriendo a su casa y le contó lo que había visto a sus padres y todo, y no le creyeron, ¿no? Le dijeron que era un perro normal, común y corriente, y que no se preocuparan, ¿no? Días después, el pueblo se vio sacudido por un incidente muy extraño. Resulta que varias vacas y varias cabras aparecieron sin vida por ahí, con heridas muy profundas, como si algo hubiera atacado a estos animalitos, pues, ¿no? Los campesinos culparon a un lobo, ¿no? A un animal salvaje que anduviera por ahí. Pero lo extraño era que no había huellas, que no había
que los animales no se los habían comido, ¿no? Sí. Simplemente habían perdido la vida por un ataque, pues, ¿no? Una noche varios hombres decidieron montar guardia cerca de los corrales para proteger el ganado. Según el relato, cerca de la medianoche vieron a una figura oscura aproximarse sigilosamente. Cuando todos apuntaron la linterna, lo que inicialmente parecía ser un jaguar de un tamaño muy grande, resultó ser un perro. Pero este perro, cuando empezaron a acercársele los hombres, sus patas delanteras se alargaron como brazos humanos y su rostro adquirió las de un hombre. En ese momento todos gritaron, era un nahual, gritaron, ¿no? Y pues se fueron. Uh-huh. Se fueron de ahí. Primero le dispararon, pero no le dieron, ¿no? La criatura sobrevivió y se fueron. Los rumores obviamente señalaron a Don Mateo, al curandero, ¿no? Algunos decían haberlo visto caminar hacia las montañas esa misma noche, solo para regresar al amanecer con la ropa sucia y desgarrada, ¿no? Otros afirmaban que su comportamiento se volvía errático cuando alguien mencionaba los ataques al ganado, e incluso algunos les veían con un agujero de bala en el mismo lugar donde le habían dado al perro. El caso es que Don Mateo les decía que no, que él no había sido, que no se preocuparan, etcétera, pues, ¿no? Resulta que a pesar de todo esto, los del pueblo estaban convencidos que Don Mateo era el nahual, y se dice que poco después abandonó el pueblo y que los mismos ataques al ganado y a las cabras pues cesaron, ¿no? Cosa que al final confirmó que sí era Don Mateo. Uh-huh. Pero aquí va la parte interesante, o sea, la motivación, porque años después, sí, Pedro, aquel joven campesino que había visto el perro negro por primera vez, afirmó que había tenido un encuentro final con dicho ser, con el perro, pues con el nahual. Dice que una noche, mientras caminaba por el bosque, sintió que alguien lo estaba siguiendo. Giró y vio nuevamente a este perro negro con los ojos rojos, pero esta vez dice que no sintió miedo. En cambio, dice que escuchó una voz que salía del mismo perro que decía: no tengas miedo, solo protejo lo que es mío. Oh. Entonces, esto fue como el final de ese encuentro. El animal se fue tranquilamente hacia el bosque y ya nunca más lo volvieron a ver. ¿Qué nos dice esta historia? Que al final de cuentas, Don Mateo, el nahual, estaba protegiendo de alguna manera su naturaleza. O sea, como que de alguna manera las vacas, las cabras o lo que sea que haya atacado, él quería dar esta señal de que estaban siendo como invasivos con la naturaleza o están empezando a ser como descontrolados e irresponsables con la misma. Entonces, me pareció interesante la historia porque tiene ese lado de que motivaría a un nahual a atacar, pues. Sí. Hay historias de nahuales en los que la motivación es la lujuria, ¿no? Como esta famosa historia de este cabra que se asomaba en los pueblos y resultaba que esa cabra no era más que un pinche nahual. Ajá. Que era un mirón, pues. Sí. Es una locura, güey. Sí, oye, y me estaba acordando ahorita que estabas ahorita que estabas hablando de que alguien te contó una historia. Ah, sí. Que hace mucho también te habían contado algo de una mujer de un pueblo, ¿no? Mi hermana. Sí. Mi hermana estuvo en un servicio social hace ya un par de años, ¿no? Yo creo que 10 años de eso. Sí, pues ya hace un par de años que contaste esa historia. O sea... ¿Cómo ha pasado el tiempo? 2025 a todos, ¿eh? Sí. Sí, ella estuvo en este pueblo, Yávaros, se llama, Yávaros, uh-huh, que está cerquita aquí del estado. Es un pueblo pesquero. ¿Está en este estado? Creo que sí, o en Sinaloa, no recuerdo. Okay. Pero es un pueblo pesquero en el que pues ella decía que en ese pueblito pues había mucha brujería, ¿no? Ajá. Sí es en Sonora, ¿eh? Ah, sí es en Sonora. Sí. ¿Sur? Dice Yávaros, Isla Las Viejas. En el puerto del estado mexicano de Sonora. So. Ah, pues ahí está, ¿no? Ella decía que ahí le contaban muchas historias de brujería, ¿no? Que era un pueblito pues uh-huh, pesquero, humilde, ¿sabes? Sí. Y dice que ella tenía una vecina que vivía, creo que a contraesquina de su departamento, ¿no? Y que todos los días veía a esta vecina como sentada en su poltrona. Uh-huh. Estas sillas que se mecen, ¿no? Mecedora, vamos a decirle.
Y esta señora como que se picaba mucho los ojos, o sea, como que se rascaba así, los ojos, así. Y que a mi hermana le llamaba la atención, o sea, mi hermana estaba ahí para hacer un servicio médico, entonces ella doctora y decía, bueno, ¿qué tiene esta señora? Ella le llamaba la atención que nunca iba a consulta ni nada, porque o sea, de verdad era todos los días. Sí. Hasta que un día, le pregunta a su otra vecina y le dice, oye, ¿qué onda con esta viejita, no? No, mijita, le dice, es que ella es bruja. Y pues mi hermana, al estar acostumbrada a esas historias que todo el tiempo le contaban, pues nomás como que escuchó y le dijo, pero ¿qué tiene que ver pues, con los ojos, no? No, es que ella es una bruja que se transforma en un cuervo. Y que dice que para ella convertirse en cuervo, pues se tenía que sacar los ojos, güey. Ok. Y que pues realmente no se estaba picando los ojos porque le diera rascarse, o se está sacando o poniendo, güey. Y eso como que me llamó mucho la atención en el momento. Qué ñañaras eso. Sí, güey. Oh, no. Y es curioso porque por ahí se desenvuelven un montón de otras como teorías de métodos de nahuales que sacrifican partes de sus cuerpos para adquirir las habilidades, pues, del animal. Y también estaba de este otro lado de las personas que, pues, parecen prácticamente estar a 2 grados de convertirse en uno, ¿no? Como esto que no es una historia, sino un algo que pasaba también aquí en San Pedro que nuestro amigo Carlos nos contó, ¿no? Uy, sí. No sé si recuerdas la historia. Más o menos. Más o menos. A grandes rasgos, no sé si no me acuerdo muy bien de los detalles, pero según recuerdo no me acuerdo ni por qué iba, fíjate, pero era de un niño, ¿no? Ayúdame a recordar porque la verdad no recuerdo. Ahí entre los dos vamos a ir formando la historia. Era de un niño que muchas personas lo veían en esta zona que es San Pedro, que ya le hemos mencionado varias veces en episodios, pero es una zona que es una zona, digamos, rural. Es una zona donde hay como haciendas, hay ranchos, muy cercana a nuestra ciudad. Que es Hermosillo, o sea, no es San Pedro de Monterrey, no es, es San Pedro, es un lugar. San Pedro el Saucito. Sí. San Pedro el Saucito creo que es. O San Pedro de la Cueva también está, ¿no? Ese es otro. Sí. Pero sí, bueno, el punto es que este lugar es un lugar donde las personas regularmente pasan sus fines de semana porque tienen terrenos campestres donde pues se reúnen familiarmente, ¿no? Y dicen que se reunían en la casa de una persona los fines de semana. Y muchos hablaban de alguien, de un niño que veían por ahí. Y cuando le pregunté, o sea, cuando las historias empezaron a platicarse por ahí, hablaban de ese niño como el niño Dios, si no mal recuerdo. Que era un niño que tenía como habilidades de chango, ¿no? De perro, de... Sí, que caminaba como en 4 patas. Así. Corría a velocidades extraordinarias. Corría muy rápido, brincaba muy rápido. Bardas era enteras. Extraño, pues, porque pues nadie sabía de dónde venía, pero varias personas lo habían visto. Y era algo común, o sea, no era un hecho sobrenatural. O sea, estamos hablando de un niño que todos conocían. O sea, de alguna forma hasta le daban comida y... La historia iba por ahí, ¿no? Ellos estaban haciendo como una carne asada y dice que pues se acerca un niño con ellos. Y es curioso porque como que es muy común que estos lugares tengan cercos, ¿no? Para evitar, pues llámese plagas o otros animales que se acerquen, etcétera. Y siempre hay como una puertita, ¿no? Ellos están normal, ¿no? Con su música, con su carnita, y se acerca este niño sucio, ¿no? Un niño sucio. Sí, pues evidente contacto constante con el monte ahí. Sí, y pues le dan un taquito, etcétera. Pero cuando quieren preguntarle más, el niño sale corriendo y en ese momento se dan cuenta todos de que dicha puerta, que era el único lugar de acceso de ese terreno, estaba cerrada. Entonces como que dicen, ¿cómo entró? Y en eso el niño brinca un cerco así como de... Una locura. Una locura. Un cerco, ¿cuánto mide? No, 3 metros. 3 metros. Es un Entonces niño. Brinca y ya no lo vuelven a ver. Ajá. Dices tú, qué loco. Y estos señores, pues, asustados y todo, pues intentan como dar otra vez con él. Llegan como a un lugar donde venden, pues, una tiendita, un mini super. Ajá, y es ahí. Y les dice, oye, acabamos de ver a un niño, no sé qué. Acaban de ver al niño, Dios. O sea, era una historia
que pues todos conocían al parecer en esos Y ahí terrenos. el niño rondaba como un animal salvaje, literalmente. Sí, güey. Qué loco. Y que digo, lamentable, ¿no? Porque dices, Sí. bueno, pues es un niño, ¿no? Que está haciendo ahí solo. Pero te hace pensar, pues, que tal vez estas historias no están tan salidas de la realidad. Realmente tal vez estos nahuales, estas historias de personas que parecen animales, pues en realidad son personas que pueden hacer cosas extraordinarias, ¿no? Wow. Pues no sé. ¿Tú qué crees? Yo creo que esto... ¿Tú qué crees? Yo creo que esto puede ser, de hecho, esta historia con la que estamos concluyendo puede ser, de hecho, una de las grandes explicaciones. Ok. De esas cosas que tanto se nos dificulta imaginar, pero que son muy posibles. Están entre nosotros esas historias y esos casos, esas personas que tienen habilidades extraordinarias, pero que la sociedad como que de cierta forma no acepta que estas cosas sean posibles. Y el hecho de que el nahualismo sea una práctica consciente y que la misma sociedad ha ido llevándola a un punto en el que se considera como una leyenda, ha dejado aún más rezagado el concepto de que hay personas que están muy conectadas con eso y que pueden tener la capacidad de hacer cosas extraordinarias. Mira, dicho todo lo anterior, después de todo este capítulo, yo creo que me gustaría decir nada más a las personas que tengan cuidado. Y la otra es que, digo, o sea, también para el tema de los animales, ¿no? Porque los animales no tienen la culpa de la ignorancia del ser humano. Las lechuzas. Exacto. Oye, no hablamos de eso. Hay varios pueblos, y no tan lejanos de aquí, que se encargan de exterminar a estas... Por superstición. Por superstición, que dicen que son brujas. Los murciélagos también. Que también por ahí nos contaba Ana de un caso, de un lugar, de un rancho que tiene una cueva, pues no muy conocida, pero que es una cueva de poca exploración y que antes estaba, pues habían personas que iban y desvivían murciélagos por superstición, porque pensaban que eran brujas. Pues si estás en su hábitat, no, da mucho coraje eso. Sí. Y pues nada más con ese tema, o sea, hay que tener esa conciencia. Al igual si son nahuales o lo que sea, hay que respetar. Sí, hombre, ¿qué te importa si es un amigo que se transforma en perro, hombre? Sí, o sea, al final de cuentas no tiene mucho sentido faltarle respeto a la naturaleza, a las otras personas y a las otras prácticas que no entendemos. Si no sabemos, si no conocemos, es mejor investigar, empaparnos de información y intentar entender mejor nuestro mundo. Exacto. Bueno, muy buen cierre, ¿eh? Sí. Muy buen cierre. Bueno, pero muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de este episodio. Si les gustó este capítulo, dejen su like por acá si hay otro tema que les gustaría que tocáramos al respecto de este tipo de temáticas. No se pueden ir sin dejar su like. Así es. Y su comentario también, para que nos digan qué les gustaría. Muchas gracias. No olviden suscribirse a este canal de YouTube. No olviden seguirnos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. También si estás escuchando esto en Spotify, síguenos por allá. Califícanos con las 5 estrellas para empezar bien este nuevo año. A mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Y el buen Mike estuvo atrás en los controles como en la forma de una cabra. Así es. Ahorita lo estamos viendo como mitad cabra. Ustedes no nos creen. No nos creen, pero... Ahí está. ¿no? MyGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan también, por favor. Mike, cuidado con la pezuña, Hasta la próxima. Bye.